En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi cuñada llegó llorando a mi casa diciendo que su esposo casi la mata. Llamé al esposo y la verdad me dejó sin palabras. Mi cuñada se mudó con nosotros hace 2 meses. Para explicar mejor la situación, mi esposo Jack y su hermana Paula no se habían comunicado durante los últimos 3 años. Aunque esto pueda parecer extraño, tiene más sentido cuando conoces su historia familiar. Jack y Paula crecieron en un hogar dominado por su padre Oscar, un hombre extremadamente violento. El tipo de violencia que uno solo escucha en las noticias o lee en reportajes, esas historias que te hacen preguntarte cómo sobrevivió la familia. Como Jack me ha explicado, gran parte del comportamiento de su padre se debía a su condición mental. Tenía un diagnóstico de trastorno bipolar y controlar su condición era una lucha constante. Debido a la gravedad de su caso, debía tomar medicamentos fuertes que podrían haber ayudado a estabilizar sus cambios de humor y controlar su comportamiento. Sin embargo, la realidad era que Oscar casi nunca tomaba sus medicamentos, diciendo simplemente que no tenía ganas, lo que significaba que su familia tenía que lidiar con las consecuencias de su enfermedad mental sin tratar. Esto resultaba en cambios de humor impredecibles, arranques sin razón y, lo peor, su necesidad de controlar cada aspecto de sus vidas. Su negativa a manejar su condición y su comportamiento controlador crearon un ambiente tóxico que destruyó a la familia. La madre de Jack, CEC, fue quien más sufrió bajo su esposo abusivo, Oscar. Ella recibía lo peor de sus ataques violentos, y el abuso era constante, especialmente por las noches cuando llegaba borracho del trabajo. En cuanto cruzaba la puerta tambaleándose, dirigía su ira hacia CC, comenzando peleas sin motivo y golpeándola brutalmente. Se volvió algo tan común que Jack y Paula, incluso siendo niños, llegaron a verlo como algo normal. Nadie debería pasar por algo así. CC, aunque era la principal víctima, hacía todo lo posible por proteger a sus hijos de lo peor. Los escondía bajo la cama y los encerraba en su habitación, intentando mantenerlos alejados de la furia de su padre. Jack me ha contado varias veces sobre estas experiencias traumáticas, recordando vívidamente cómo él y Paula se acurrucaban juntos en el suelo frío, llorando hasta quedarse dormidos, mientras los gritos de su madre resonaban por toda la casa. Vivían en un terror constante, temiendo que cada noche pudiera ser la última para CC, o para ellos mismos. Los vecinos conocían la situación, pero solo podían hacer hasta cierto punto. Intentaron ayudar a CC, y a los niños llamando a la policía múltiples veces, esperando detener la violencia. También contactaron a los servicios de protección infantil, pero nunca se logró nada concreto. Esto se debía principalmente a que CC, a pesar de la brutalidad que enfrentaba, no se atrevía a presentar cargos contra su esposo. Le tenía demasiado miedo y sabía de lo que era capaz. Estaba convencida de que si lo encarcelaban, eventualmente saldría y los encontraría para matarlos a todos. Este miedo la mantenía atrapada en el ciclo de violencia, sintiéndose incapaz de escapar. Antes de juzgar a CC, debo aclarar que mi suegra es huérfana, sin familia que pudiera ayudarla o protegerla. No tenía ni un solo pariente vivo que pudiera haberle ofrecido apoyo o refugio. Por lo tanto, sin ayuda externa, CC tuvo que soportar la violencia durante años. En cuanto a Oscar, su propia familia sabía perfectamente sobre su condición, y lo evitaban a propósito. Habían ocultado cuidadosamente la verdad sobre él, y como Oscar tomaba sus medicamentos en ese entonces, no había señales obvias de inestabilidad o peligro durante su noviazgo con CC. Ella nunca tuvo razón para sospechar que algo andaba mal. Parecía una persona normal y funcional en ese momento. Sin embargo, todo cambió después de la boda. Fue entonces cuando Oscar empezó a mostrar su verdadera naturaleza al dejar de tomar los medicamentos. Para ese momento, CC ya no tenía forma de escapar de lo que se estaba convirtiendo en una pesadilla. Cuando más tarde confrontó a los padres de Oscar sobre su comportamiento errático y violento, esperando encontrar algo de apoyo o al menos una explicación, se mostraron perturbadoramente indiferentes. En lugar de ofrecer ayuda o reconocer los graves problemas de su hijo, le dijeron que ya no era asunto suyo ahora que él estaba casado, y que era problema de ella. Cuando CC amenazó con dejarlo, la desanimaron diciéndole que todos los hombres usan la violencia física de vez en cuando durante el matrimonio, y que esto era algo que simplemente tenía que aceptar para ser una buena esposa. Incluso sugirieron que era su responsabilidad cambiarlo, que de alguna manera su paciencia, amor y resistencia podrían curar su enfermedad mental. Desafortunadamente CC era joven, ingenua y sin apoyo familiar. Se había casado muy joven, sin la experiencia ni los recursos para reconocer lo peligrosa que se volvería su situación. Unos meses después de la boda, quedó embarazada de Jack. Tuvo que dejar su trabajo, lo que la aisló aún más y la hizo depender económicamente de Oscar. Esta dependencia solo reforzó su encierro. Cuando Jack nació, la situación de CC
Empeoró aún más. Como madre primeriza, ya abrumada por los nuevos desafíos de cuidar a un recién nacido, seguía sufriendo el abuso de Oscar. Esto provocó que su salud mental y física se deteriorara rápidamente. Estaba profundamente deprimida, luchando con las responsabilidades de la maternidad sin ningún apoyo. Mientras soportaba la violencia implacable de su esposo, Oscar no mostraba preocupación por su bienestar, ni como su esposa ni como la madre de su hijo. En cambio, se enfurecía si ella no cumplía con sus exigencias irrazonables. Si no preparaba una comida caliente todas las noches, o si no mantenía la casa impecable según sus estándares imposibles, la golpeaba sin dudarlo. Su agotamiento, su depresión, nada de eso le importaba. CC. Me ha contado cómo Oscar encontraba nuevas y crueles formas cada día para castigarla. Por ejemplo, a veces la hacía pasar hambre a propósito como una forma de control y humillación. Antes de irse al trabajo, cerraba la cocina con llave, impidiéndole acceder a cualquier alimento durante el día. Sabía que ella no tenía dinero para comprar comida. Al cerrar la cocina con llave, quería quebrar tanto su espíritu como su cuerpo. Oscar dejaba el polvo para bebés fuera para Jack durante el día para que su hijo pudiera ser alimentado mientras CC permanecía sin comer todo el día. Solo cuando Oscar regresaba a casa, le permitía entrar a la cocina únicamente para cocinarle una comida a él, aunque ella hubiera estado muerta de hambre todo el día. Cuando CC quedó embarazada de Paula, decidió que ya había tenido suficiente del abuso de Oscar. Necesitaba escapar por el bien de sus hijos y el suyo propio. En este punto, no tenía dinero, estaba muy embarazada, tenía a Jack, un niño pequeño que dependía de ella, y no tenía a dónde ir en busca de ayuda. No había ni un solo familiar o amigo al que pudiera acudir, y el control de Oscar sobre cada aspecto de su vida la dejaba con pocas opciones. CC. No tenía mucho de un plan, pero en su desesperación, decidió que tomaría su pasaporte, agarraría a Jack y correría a un motel cercano. Una vez allí, planeaba contactar a una línea de ayuda contra la violencia doméstica e intentar conseguir un lugar en un refugio. Desafortunadamente, el destino no estaba de su lado. Oscar, siempre controlador y desconfiado, había instalado una cámara en la entrada de su casa para vigilar todo. Sin que CC lo supiera, él había sido alertado por las imágenes de ella saliendo de la casa con Jack. CC, sin dinero para un taxi, había estado caminando por la calle sosteniendo la pequeña mano de Jack, cuando Oscar los alcanzó. Estaba furioso y violentamente arrancó a Jack de ella. Luego amenazó con matar a su hijo si CC no regresaba a casa con él inmediatamente. Él sabía cómo manipular sus miedos más profundos, y nada podía ser más aterrador para una madre que el pensamiento de que su hijo pudiera sufrir daño. Con la vida de Jack en peligro, CC no tuvo más opción que hacer lo que Oscar exigía. Esa noche, de vuelta en casa, Oscar golpeó a CC sin piedad, castigándola por atreverse a intentar dejarlo. Le quitó su teléfono y pasaporte, y advirtió a CC que si alguna vez intentaba huir de nuevo, la mataría a ella y a los niños. CC estaba atrapada de la peor manera posible. Esta es la razón por la que nunca tuvo el valor de denunciarlo. A medida que Jack y Paula crecían, comenzaron a ver y entender cada vez más sobre los problemas y el horror en su familia. Al principio, eran niños asustados e indefensos, pero cuando se convirtieron en adolescentes, algo cambió. Comenzaron a aprender cómo defenderse a sí mismos y el uno al otro. Jack, en particular, se volvió muy protector de CC. Como el mayor, sentía una profunda responsabilidad de defender a su madre y a menudo se ponía entre su padre y ella durante las peleas. Esto a veces terminaba con él siendo golpeado por su padre, pero no le importaba ya que solo quería proteger a su madre. A medida que Jack creció, comenzó a quedarse despierto hasta tarde, esperando a que su padre llegara borracho para poder hacerse cargo en lugar de dejar que su madre lo manejara. En cuanto escuchaba la puerta principal crujir y Oscar tambalearse dentro, Jack entraba en acción. Servía la cena a su padre y lo mantenía distraído y calmado. Después de la cena, Jack ayudaba a su padre borracho a llegar al sofá donde encendía la televisión, asegurándose de que Oscar estuviera demasiado ocupado para molestar a CC o Paula. Sus esfuerzos se centraban en mantener a su padre lo suficientemente ocupado para que no se desquitara. Jack esperaba a que su padre se quedara dormido, sabiendo que solo entonces podría relajarse. Como pueden imaginar, vivir así afectó a Jack profundamente, la carga que llevaba era inmensa. Ningún niño debería tener que asumir la responsabilidad de manejar a un padre abusivo, o proteger a su familia del daño. Sin embargo, Jack lo hizo noche tras noche. Le robó su infancia, forzándolo a crecer demasiado rápido. Cuando Jack recibió la oportunidad de asistir a una prestigiosa universidad con una beca completa, fue un momento agridulce para él. Por un lado, era un sueño hecho realidad,
una oportunidad de finalmente escapar de la violencia sofocante de su padre. La beca era su boleto a la libertad, una salida del ciclo de abuso que había controlado su vida durante tanto tiempo. Pero por otro lado, la idea de dejar atrás a su madre y hermana pesaba mucho sobre él. Jack había pasado años protegiendo a CC y Paula, y los pensamientos de abandonarlas para enfrentar la ira de su padre solas lo llenaban de culpa y miedo. Paula, especialmente, estaba aterrorizada ante la idea de que Jack se fuera. Siempre había dependido de su hermano mayor para protegerla. Le rogó desesperadamente, sabiendo que sin Jack, ella y su madre tendrían que enfrentar el abuso de su padre solas. Sin embargo, CC entendió que esta oportunidad era la forma de Jack de liberarse y construir un mejor futuro. Lo animó a aceptar la oferta y le recordó que merecía pensar en sí mismo por una vez. Pero Paula no compartía el optimismo de CC, y cuando Jack finalmente decidió irse, le guardó un profundo resentimiento por dejarla atrás. El camino de Paula fue muy diferente al de Jack. Mientras Jack era académicamente talentoso y consiguió una beca completa para una excelente universidad, Paula tenía dificultades con la escuela. Tenía sueños de asistir a sus propias universidades deseadas después de la preparatoria, pero las cosas no salieron como ella esperaba. Los estudios no eran su fuerte, y en lugar de luchar por encontrar un camino hacia adelante, Paula decidió dejar la universidad para comenzar a trabajar en una cadena de restaurantes de comida rápida donde ganaba un salario mínimo. Con el paso de los años, Paula se volvió cada vez más amargada hacia Jack debido a sus diferencias, negándose incluso a mantener contacto cercano con él. Cuando hablaban, se quejaba de lo miserable que se había vuelto su vida sin él allí, y de lo egoístamente que los había dejado solos. Mientras tanto, Oscar se había enfermado con los años debido a su constante consumo de alcohol. Años de beber en exceso lo habían alcanzado, y sufría de riñones inflamados, una condición que le causaba dolor agudo. Necesitaba medicación constante para manejar su enfermedad, pero la situación financiera de la familia siempre había sido difícil, y simplemente no podían pagar el tratamiento necesario. Sin dinero para medicinas, la condición de Oscar continuó empeorando rápidamente. Un año antes de que Jack se graduara de la universidad, Oscar finalmente falleció. El hombre que había causado tanto dolor y miedo en ellos se había ido repentinamente. Solo puedo imaginar el alivio que toda la familia debe haber sentido. Afortunadamente, Oscar había dejado atrás el único bien que tenía. La casa, a nombre de CC, asegurando que ella y los niños al menos tendrían un lugar donde vivir. Esta fue una bendición pequeña pero importante. Por primera vez en años, CPC podía vivir en paz sin el miedo de ser aterrorizada por su esposo. Poco a poco comenzó a reconstruir su vida. A pesar de no haber trabajado durante décadas, encontró un trabajo como asistente en una pequeña tienda boutique, y aunque el pago no era mucho, era suficiente para ella. Cuando Jack se graduó de la universidad, consiguió un trabajo muy bien pagado. Ahora finalmente podía ayudar a la familia que había dejado atrás. Por eso, comenzó a enviar dinero a casa cada mes. Para CC, el apoyo económico de Jack fue como una bendición del cielo. El dinero extra de él, junto con su trabajo y el trabajo de Paula, les permitió vivir más cómodamente y sin la constante preocupación por el dinero. Fue durante esta época más tranquila en la vida de Jack que lo conocí por primera vez. Me pareció un hombre tranquilo y atractivo. Cuando Jack me invitó a salir por primera vez, no tenía idea de todo lo que había pasado. Pero a medida que nos fuimos conociendo mejor y empecé a saber más sobre su historia, me rompió completamente el corazón. No podía creer que alguien que había vivido tanta oscuridad en sus primeros años pudiera ser tan amable, tan lleno de amor y tan abierto al mundo. 3 meses después de empezar nuestra relación, Jack me presentó a su madre, CC. Recuerdo estar un poco nerviosa, pero CC rápidamente me hizo sentir como en casa. Era amable y sincera sobre la historia de su familia, al igual que Jack. Conocer a CPC y escuchar su historia solo aumentó mi admiración por Jack. Vi cuánta fuerza y resistencia había en su familia. Tanto la madre como el hijo habían sobrevivido a tanto. Pero mientras CC y Jack eran amables y acogedores conmigo, siempre hubo una clara distancia con Paula. Desde el principio, ella nunca se acercó realmente a mí. Paula se mantuvo emocionalmente distante, y casi nunca me hablaba. Poco después de que Jack y yo empezáramos a salir, Paula decidió mudarse. En ese momento, ella había estado saliendo con un guitarrista que tocaba en una banda que viajaba por el país, haciendo pequeñas giras aquí y allá. Paula parecía totalmente enamorada de él, y estaba decidida a seguirlo a todas partes. Jack y CC intentaron hacerla entrar en razón, aconsejándole que lo pensara mejor. Querían que considerara más cuidadosamente su futuro, y si seguir a un músico en la carretera era la mejor opción para ella. Pero Paula no hizo caso a sus consejos y se fue.
Con los años, la decisión de Paula de seguir a su novio en las giras de su banda la llevó a alejarse de su familia. Su estilo de vida viajero significaba que no mantenía un contacto cercano ni con CC, ni con Jack. CC. De vez en cuando recibía una postal de Paula, con muy poca información sobre dónde estaba o qué estaba haciendo. Con Jack ni siquiera recibía respuesta. Él intentó comunicarse varias veces, pero parecía como si Paula se hubiera alejado completamente de él. Hace un año, Jack y yo nos casamos y Paula ni siquiera vino a la boda. Sin embargo, Jack y yo hemos construido una vida juntos en una casa que compramos como pareja. Ambos tenemos buenos trabajos que pagan bien y estamos contentos con la vida que hemos creado. CC. Vive en la ciudad vecina y nos visita de vez en cuando, pero en general, todos tenemos nuestras propias vidas independientes. Sin embargo, hace aproximadamente 2 meses, todo cambió cuando CCC llamó a Jack con noticias inesperadas. Paula estaba regresando a casa. Según CCC, Paula la había llamado llorando después de una pelea muy fea con su novio. Estaba aterrorizada, muerta de miedo y no sabía a dónde más ir. CC. Quería ayudar a su hija pero había un problema. El novio de Paula sabía dónde vivía CC. Y había un miedo real de que pudiera aparecer sin avisar. Y estas dos mujeres realmente no podían defenderse solas. Por lo tanto, CC pensaba que Paula estaría mucho más segura quedándose con nosotros. Nuestra casa estaba en una ciudad diferente y el novio de Paula no conocía nuestra dirección. CC sentía que Jack, siendo el hermano mayor, podría mantener a Paula a salvo. Cuando Jack mencionó por primera vez la idea de que Paula se mudara con nosotros, tuve que admitir que tenía dudas. No era solo el hecho de que Paula y yo nunca hubiéramos tenido una conversación apropiada. Literalmente podía contar con los dedos de una mano las veces que me había hablado. Ahora esta mujer que apenas me había reconocido mientras salía con Jack iba a vivir en nuestra casa sin fecha de salida. Y ese pensamiento me hacía sentir incómoda. Entendía que era la hermana de Jack y por supuesto la familia es la familia, pero no podía evitar sentirme insegura. Había tantas preguntas sin respuesta. ¿Cuánto tiempo se quedaría con nosotros? Las cosas serían incómodas. ¿Cómo afectaría su presencia a la vida que Jack y yo habíamos construido juntos? Para aumentar mi preocupación, CC me llamó ella misma, no solo para explicar la situación sino para prácticamente exigir que permitiera que Paula se mudara y la cuidara. Insistió en que su hija estaba muy traumatizada y que necesitaba ayudarla. Podía escuchar la desesperación en su voz. CC claramente estaba en modo madre protectora y no iba a aceptar un no como respuesta. Me sentí muy presionada en ese momento. También entendía que CC solo estaba haciendo lo que cualquier madre haría, luchando para asegurar que su hija tuviera un lugar seguro para recuperarse. No quería decepcionar a CC o a Jack, así que aunque tenía dudas, acepté que Paula se quedara con nosotros. Cuando Paula finalmente llegó, esperaba verla hecha un desastre después de cómo CC nos había descrito su situación. Sorprendentemente, se veía completamente bien y saludable. Parecía realmente feliz de encontrarse con nosotros después de tanto tiempo. Después de que Paula se instaló y cenó con nosotros, finalmente nos contó a mí y a Jack sobre su matrimonio. Confesó que su relación con su novio se había vuelto horrible, inquietantemente parecida a lo que había visto sufrir a su madre con su padre. Según ella, poco después de dejar casa, Paula y su novio se habían casado impulsivamente, y fue entonces cuando empezó el abuso. Su esposo comenzó a maltratarla tanto física como emocionalmente, y ella se había sentido atrapada, sin poder escapar. Quería volver a casa pero tontamente siguió dándole más oportunidades al tipo. Finalmente, la había golpeado tanto la semana pasada que casi muere. Fue entonces cuando por fin se comunicó con CC para pedir ayuda. Paula se puso a llorar mientras contaba su historia. Admito que miré la cara y las manos de Paula en ese momento y noté que no tenía ni un solo rasguño en su cuerpo. Me pareció muy extraño ya que no coincidía con lo que nos estaba diciendo. Sin embargo, no quise cuestionarla y hacerla sentir incómoda. Jack inmediatamente la tranquilizó diciéndole que estaba a salvo con nosotros, y yo asentí estando de acuerdo. Le prometió que podría quedarse todo el tiempo que necesitara, que nuestra casa era su casa, y que nadie la lastimaría de nuevo. Durante los últimos 2 meses, tener a Paula viviendo con nosotros ha sido una experiencia con altos y bajos. Al principio, solo la dejamos ser ya que sabíamos que había pasado por algo muy difícil y queríamos darle su espacio. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, empecé a notar cosas preocupantes en el comportamiento de Paula. Bebe muy seguido, y aunque tomar con moderación no es un problema, su forma de beber es alarmante ya que se vuelve una molestia cuando está borracha. A menudo llega a casa tarde en la noche, completamente ebria. Hay noches en que los cantineros nos llaman para que vayamos a recogerla porque se ha desmayado en sus bares por beber demasiado.
Jack le da a Paula dinero cada semana para sus gastos personales, que ella usa solo para gastar en bebidas y fiestas con desconocidos. Frecuentemente trae a casa a personas que no conocemos. Ha habido varias veces en las que he entrado a la cocina solo para encontrar a un hombre desconocido, buscando comida en nuestro refrigerador. Como si esta fuera su casa, empecé a sentirme muy incómoda e insegura en mi propio hogar. Traté de animar a Paula a encontrar trabajo para ayudarla a recuperar algo de normalidad, pero siempre tenía excusas como que no está mentalmente preparada para trabajar. Sin embargo, no tiene problemas cuando se trata de fiestas y salir con gente. Por esto empecé a dudar mucho de su comportamiento, y a preguntarme si realmente estaba deprimida, o simplemente nos estaba usando por nuestra amabilidad. Jack no parecía ver el problema. Él era comprensivo con las dificultades de Paula y creía que necesitaba más tiempo para recuperarse. Aunque entendía su compasión, también me estaba frustrando cada vez más con cada día que pasaba debido a su comportamiento preocupante. Por lo tanto, en un intento desesperado por entender qué estaba pasando realmente con Paula, decidí contactar directamente al esposo de Paula, Arthur. Pensé que él podría explicar algo sobre su comportamiento, y si lo que ella decía sobre su relación era verdad o no. Encontré a Arthur fácilmente a través de la página de Facebook de su banda. Le envié un mensaje directo pidiéndole que me llamara. Mi plan era simple. Si confirmaba la historia de Paula sobre el abuso, trabajaría para ser más comprensiva y apoyarla a pesar de los problemas. Pero si la verdad era diferente, necesitaba saberlo. Cuando Arthur finalmente me llamó, reveló algo muy diferente a lo que Paula nos había hecho creer. Resulta que era ella quien era abusiva en su relación y no al revés. Arthur describió varios incidentes donde Paula se había comportado de forma errática y violenta. Contó momentos en que ella se enfurecía con él frente a amigos en lugares públicos si alguna vez lo veía hablando con una amiga o una fan. Sus celos y sospechas la llevaban a revisar constantemente su teléfono y confrontarlo por interacciones sin importancia. Comenzaba peleas de la nada, tirándole botellas vacías de alcohol. El abuso físico había empeorado con el tiempo, y hace 2 meses, Paula había intentado ahogarlo con una almohada mientras dormía sin ninguna razón. Arthur perdió el conocimiento por el ataque y cuando despertó, Paula simplemente se había ido. Arthur estaba realmente impactado y admitió que se sentía muy avergonzado de denunciar el abuso. Como hombre, sentía que contar estos detalles sería visto como una debilidad, y solo estaba agradecido de que ella hubiera decidido dejarlo. Sin embargo, había comenzado a hablar con un abogado para iniciar un proceso legal contra Paula, ya que no quería seguir casado con ella. Se había comunicado con CFC para averiguar dónde estaba Paula para poder entregarle los documentos, pero CFC había fingido que no sabía dónde estaba su hija. Le pregunté a Arthur si tenía alguna prueba de lo que me acababa de contar. Para respaldar lo que decía, Arthur inmediatamente me envió registros médicos y fotos que mostraban el abuso que había sufrido de Paula. También tenía capturas de pantalla de Paula disculpándose con él después de cada una de sus peleas donde de hecho le había rogado que no la dejara. La evidencia era imposible de ignorar y me quedé atónita ante la terrible verdad. Su versión explicaba mucho sobre el comportamiento de Paula que ya había sospechado. Arthur me advirtió claramente que Paula no estaba bien mentalmente, y que con su forma de actuar claramente, era peligroso vivir con ella, ya que su violencia podría dirigirse hacia mí, o Jack en cualquier momento. Después de hablar con Arthur, no he podido pensar con claridad. Ya no me siento segura con Paula en esta casa. Sin embargo, no sé cómo darle la noticia a mi querido esposo que quiere tanto a su hermana, no sé con certeza cómo va a reaccionar, esto podría causar una pelea enorme. Estaría mal si le cuento la verdad sobre Paula a mi esposo, y ella podría terminar siendo echada.